Bien, en la última clase hemos visto el gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales, gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales, cuyo desarrollo nos salía con esa estructura. 1 sobre el primer factor de escala, derivada parcial de phi, respecto de la superficie U sub 1 en la dirección E1, ¿no es cierto? Más 1 sobre el segundo factor de escala, derivada parcial de phi, respecto de U2 en la dirección E2, y más 1 sobre el tercer factor de escala, derivada parcial de phi respecto de U3 en la dirección E3. Esto vamos a usar para los siguientes operadores vectoriales. El siguiente que vamos a ver es la divergencia en coordenadas curvilíneas ortogonales. Esto hemos simbolizado CCO. Bien, para esto tomaremos un vector en coordenadas curvilíneas ortogonales, sea el vector A dado por A1, pero función de las tres superficies, U1, U2, U3, en la dirección E1, más A2, también una función escalar de esas nuevas superficies, U1, U2, U3, en la dirección E2, y más un A3, función de U1, U2, U3, en la dirección E3. Antes de continuar con este desarrollo, veremos estos vectores unitarios direccionales. El vector E1, tomando los vectores gradiente, es igual al gradiente de la superficie U sub 1 sobre el módulo de ese gradiente, ¿no? La inversa del módulo es el factor de escala, o sea, H1 por el gradiente de U sub 1. De igual manera, el vector E2 es su factor de escala H2 gradiente de U2, y el vector unitario direccional E3 es el factor de escala por el gradiente de U sub 3. ¿Qué sucede con estos tres vectores unitarios direccionales? Si los graficamos, el vector E1, el vector E2, el vector E3, son tres vectores unitarios direccionales, pero perpendiculares entre sí, además unitarios. Si multiplicamos escalarmente el vector E2, multiplicar vectorialmente con el vector E3, nos va a dar un vector perpendicular al plano que forman E2 con E3. ¿Qué vector va a ser ese? Agarramos la ley del producto vectorial, el módulo del vector E1 por el módulo del vector E2, por el seno del ángulo que forman, que es 90 grados, y por un vector U sub 1, llamaremos, tal que U sub 1 en tamaño es unitario, es 1. Entonces, el módulo de E1 es 1, el módulo de E2 es 1, seno de 90 grados es 1. Coincide, o sea, esto nos queda el vector U sub 1 en dirección y sentido de un vector perpendicular al plano que forman E2 con E3, y ese vector unitario direccional es el vector E1. Entonces, conclusión. El producto vectorial del vector E1 resulta del producto vectorial de E2 con E3.
De igual manera, el vector E2 resulta del producto vectorial de E3 con E1. E3 vectorial E1. Y el vector E3 resulta del producto vectorial de E1 con E2. Bien, con esa aclaración ahora podemos decir, el vector E1 es el producto vectorial de E2 con E3. Pero, si tomamos en coordenadas curvilíneas ortogonales en dirección de los gradientes, esto va a ser factor de escala H2 por el gradiente de U2, que es el vector E2. Producto vectorial, el factor de escala H3 gradiente de U3. Podemos asociar los factores de escala que son escalares H2, H3 por el gradiente de U2 vectorial gradiente de U3. De igual manera, ahora podríamos escribir el vector E2 será el producto de los factores de escala H3, H1 por el gradiente de U3 vectorial el gradiente de U1. Y el vector unitario direccional E3 va a ser el producto de los factores de escala H1, H2 por el producto vectorial del gradiente de U1 vectorial gradiente de U2. Bien, reemplazaremos en el vector. El vector A ahora va a quedar la función escalar A1 por el vector E1, pero el vector E1 lo estamos expresando como H2, H3 por el gradiente de U2 vectorial, el gradiente de U3, más la segunda función escalar A2 por el vector E2. El vector E2 será el producto de H3, H1 por el gradiente de U3 vectorial gradiente de U1. Y más la tercera función escalar que es A3 por el vector E3. El vector E3 expresado ahora como H1, H2 gradiente de U2 vectorial gradiente, gradiente de U1 vectorial gradiente de U2. Bien, queremos la divergencia. La divergencia no es nada más que la aplicación del operador Nabla a través de un producto escalar al vector. Entonces, esto va a ser el operador Nabla producto escalar todo este vector. A1, H2, H3, gradiente de U2, vectorial gradiente de U3, más A2, H3, H1, gradiente de U3, vectorial gradiente de U1, más A3, H1, H2, gradiente de U1 vectorial gradiente de U2. Bien, pero la operación producto escalar cumple la ley distributiva. En consecuencia, la divergencia del vector A va a quedar la distribución de este producto escalar. Es decir, el operador Nabla producto escalar esta primera expresión. A1, H2, H3 por el gradiente de U2 vectorial el gradiente de U3 más el operador Nabla producto escalar el segundo desarrollo. Eso es A2, H3, H1 gradiente de U3 vectorial gradiente de U1 y más finalmente el operador Nabla producto escalar A3, H1, H2
gradiente de U2 vectorial, perdón, gradiente de U1 vectorial gradiente de U2. Vamos a recordar un teorema cuando estuvimos viendo los operadores vectoriales en coordenadas rectangulares. Esos teoremas se cumplen en cualquier sistema de coordenadas. Cuando teníamos la divergencia de una función escalar por un vector, esto era igual al gradiente de la función escalar, producto escalar el vector, más la función escalar por la divergencia del vector. Era así, ¿verdad? Bueno, entonces, aplicando ese desarrollo, tendríamos la divergencia del vector A. Va a quedar. Si nos fijamos, hagamos el primer caso en detalle. Esta es una función escalar. Y el producto vectorial de dos gradientes es un vector. Entonces estamos en el caso de la divergencia de un escalar por un vector. Eso va a ser el gradiente de la función escalar. Gradiente de A1, H2, H3. Producto escalar el vector. Y el vector es este. Gradiente de U2 vectorial gradiente de U3. Más la función escalar, que es A1, H2, H3, por la divergencia del vector. El vector vendría a ser gradiente de U2 vectorial gradiente de U3. En el segundo caso, desarrollo semejante. El gradiente de la función escalar, gradiente de A2, H3, H1, producto escalar el vector. El vector es gradiente de U3 vectorial gradiente de U1. Más la función escalar A2, H3, H1 por la divergencia del vector. La divergencia del gradiente de U3 vectorial gradiente de U1. Más, voy a continuar aquí abajo, más entonces el tercer desarrollo. El gradiente de la función escalar, gradiente de A3, H1, H2, producto escalar el vector. El vector en este caso es gradiente de U1 vectorial gradiente de U2. Gradiente de U1 vectorial gradiente de U2. Más la función escalar A3, H1, H2 por la divergencia del vector. Y el vector es gradiente de U1 vectorial gradiente de U2. Bien. Vamos a guardar algún resultado que hemos ido deduciendo por este sector. En el primer caso, gradiente de U2 vectorial gradiente de U3 es igual, los factores de escala pasan a dividir, 1 sobre H2, H3 por el vector E1. La segunda expresión que quiero que guardemos, el producto vectorial de gradiente de U3 vectorial gradiente de U1 va a ser igual. Los factores de escala pasan a dividir, 1 sobre H3, H1 en la dirección E2. Y por último, este desarrollo.
gradiente de U1 vectorial gradiente de U2 es igual. Estos factores de escala pasan a dividir 1 sobre H1, H2 por el vector E3. Bien, eso guardaremos porque vamos a usar posteriormente. Continuaremos. Ya, vamos a ganar espacio por acá. En este último desarrollo que tenemos acá, veremos esta partecita. Hagamos para un caso, para los otros, por analogía, se va a cumplir de igual manera. Hagamos el desarrollo, lo voy a hacer con otro color. Bueno, ese desarrollo en cualquier sistema de coordenadas se va a cumplir. Hagamos en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, este desarrollo, ¿no? Gradiente de U2, gradiente de U2 es el vector derivada parcial de U2 respecto de X en Y. Derivada parcial de U2 respecto de Y en J. Y derivada parcial de U2 respecto de Z en la dirección K. Por otro lado, necesitamos el gradiente de U3. Pongamos acá, gradiente de U3 va a ser derivada parcial de U3 respecto de X en la dirección de Y, más derivada parcial de U3 respecto de Y en J, y derivada parcial de U3 respecto de Z en K. Necesitamos inicialmente el producto vectorial de ambos. Gradiente de U2 vectorial gradiente de U3. El producto vectorial se desarrolla como un determinante. El determinante donde en la primera fila tenemos IJK. IJK. La segunda fila está destinada a las coordenadas del primer vector, que son las del gradiente de U2. Entonces, derivada parcial de U2 respecto de X, derivada parcial de U2 respecto de Y derivada parcial de U2 respecto de Z. Y la última fila, las coordenadas del gradiente de U3, que las tenemos acá. Derivada parcial de U3 respecto de X, derivada parcial de U3 respecto de Y derivada parcial de U3 respecto de Z. Este desarrollo en la dirección de Y, tapamos la columna, tapamos la fila, tenemos el producto de estos dos, derivada parcial de U2 respecto de Y, por la derivada parcial de U3 respecto de Z, menos el producto de ellos, derivada parcial de U2 respecto de Z, por la derivada parcial de U3 respecto de Y. Esto en la dirección de Y. En J, tapamos la columna, tapamos la fila, diagonal positiva sería derivada parcial de U2 respecto de Z, que multiplica la derivada parcial de U3 respecto de X, menos esta diagonal, derivada parcial de U2 respecto de X, que multiplica la derivada de U3 respecto de Z. Esto en J. Y más, finalmente, voy a poner acá abajito, en la dirección de K. Tapamos la columna, tapamos la fila, diagonal positiva sería esta, derivada de U2 respecto de X, por la derivada de U3 respecto de Y, menos la derivada parcial de U2 respecto de Y, por la derivada de U3 respecto de X. Esto en la dirección K.
Bien, ahora de ese desarrollo debemos hallar la divergencia. La divergencia en coordenadas rectangulares, la divergencia del gradiente de U2 vectorial gradiente de U3 va a ser la derivada parcial respecto de X de la primera coordenada de ese vector, o sea, de todo esto, de la derivada de U2 respecto de Y por la derivada de U3 respecto de Z, menos la derivada de U2 respecto de Z por la derivada de U3 respecto de Y, más la derivada respecto de Y de la segunda coordenada de esta, derivada de U2 respecto de Z por la derivada parcial de U3 respecto de X, menos la derivada de U2 respecto de X por la derivada de U3 respecto de Z, y más la derivada respecto de Z de la tercera coordenada, vale decir de esta, derivada parcial de U2 respecto de X por la derivada de U3 respecto de Y, menos la derivada de U2 respecto de Y por la derivada de U3 respecto de X. Hagamos este desarrollo para llegar a algunas conclusiones. Bien, esta parte la vamos a borrar. Entonces, la divergencia del producto vectorial de gradiente de U2 vectorial gradiente de U3 va a ser la derivada de esta función respecto de X. En cada caso tenemos un producto de funciones. Derivada de la primera función respecto de X, nos surge la segunda derivada de U2 respecto de X respecto de Y por la segunda función sin derivar, U3 respecto de Z, más la primera función sin derivar, derivada de U2 respecto de Y, por la derivada de U3 respecto de Z, pero respecto de X, nos surge una segunda derivada de U3 respecto de X respecto de Z. Así vamos desarrollando caso a caso. Ahora, derivemos este producto menos la segunda derivada parcial de U2 respecto de X respecto de Z por la segunda sin derivar, derivada de U3 respecto de Y, menos la primera sin derivar, derivada de U2 respecto de Z por la segunda derivada de U3 respecto de X respecto de Y, más el segundo desarrollo, derivada de esta función respecto de Y. Voy a poner aquí abajito. Segunda derivada de U2 respecto de Y respecto de Z por la segunda sin derivar, derivada de U3 respecto de X, más la primera sin derivar, derivada de U2 respecto de Z por la segunda derivada de U3 respecto de Y respecto de X, menos, ahora derivamos ya también esto, segunda derivada de U2 respecto de Y respecto de X por la segunda sin derivar, derivada de U3 respecto de Z, y menos la segunda de la derivada de U2 respecto de X por la derivada de la segunda función, surge la segunda derivada de U3 respecto de Y respecto de Z.
más, vamos a continuar acá. Nos toca la derivada de esta función respecto de z. Surge la segunda derivada parcial de u2 respecto de z respecto de x por la segunda función sin derivar, derivada de u3 respecto de y, más la primera sin derivar, derivada de u2 respecto de x, por la derivada de las segundas respecto de z. Nos surge la segunda derivada parcial de z, de u3 respecto de z respecto de y. Menos ahora la segunda derivada de u2 respecto de z respecto de y por la segunda sin derivar, derivada de u3 respecto de x, menos la primera sin derivar, derivada de u2 respecto de y por la segunda derivada de u3 respecto de z respecto de x. Todo eso sería el desarrollo de la divergencia de un producto vectorial de gradientes. Veremos si hay algo que se simplifique. Veamos, por ejemplo, esto. Segunda derivada de u2 respecto de x respecto de y. Acá tenemos respecto de y respecto de x, que multiplica a la derivada de u3 respecto de z. Se supone que las funciones u1, u2, u3 son funciones continuas, ¿no? Entonces no interesa el orden en que derivemos. Estas se cancelan. Por otro lado, esta se cancela con esta. Son iguales de signo contrario. ¿Qué más se puede simplificar? Segunda derivada de u2 respecto de x, de z, de 3 respecto de y. Esto se va con esto. Esto se va con esto. Y esto se va con esto. Conclusión. La divergencia del gradiente de u2 vectorial gradiente de u3 en cualquier sistema de coordenadas, esto siempre es cero. Bueno, volvamos a nuestro caso. Entonces, este desarrollo, la divergencia es cero. Acá tenemos nuevamente la divergencia de un producto vectorial de gradientes, es cero, y acá lo propio. Eso es cero. ¿Qué nos va a quedar ahora? Voy a continuar aquí arriba. La divergencia del vector A va a quedar simplemente el gradiente de A1, H2, H3, producto escalar, gradiente de U2 vectorial gradiente de U3. Reemplacemos 1 sobre H2, pongamos así, 1 sobre H2, H3,
en la dirección E1, más 0 en E2, más 0 en E3. Más, pasemos a este lado. El gradiente de A2, H3, H1, producto escalar. Gradiente de U3 vectorial gradiente de U1. Esta expresión. 0 en U1, en E1, más 1 sobre H3, H1 en la dirección E2 y más 0 en E3. Y más por último, esto, ¿no? Gradiente de A3, H1, H2, producto escalar. El gradiente de U1 vectorial gradiente de U2, eso es H1 sobre H1, H2 en la dirección E3. Entonces 0 en E1 más 0 en E2 más 1 sobre H1, H2 en la dirección E3. Bien, así va a ir quedando nuestro desarrollo. Ahora, continuaremos. Esta parte ya la podemos borrar. La divergencia del vector A va a ser igual. Gradiente de esta función, pero gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales, tenía este desarrollo. Reemplacemos por ese desarrollo. Eso va a ser 1 sobre H1 derivadas respecto de la superficie U sub 1 de la función escalar, que en este caso pongamos con corchete. La función escalar que es A1, H2, H3 en la dirección E1 más 1 sobre H2 derivadas respecto de U2 de la función escalar A1, H2, H3 en la dirección E2 y más 1 sobre el tercer factor de escala derivadas respecto de U3 de la función escalar A1, H2, H3 en la dirección E3. Todo esto es el gradiente de esa función escalar.